Hola, hola a todos una vez más en este jueves maravilloso, feliz de acompañarlos como todos los jueves en esta franja maravillosa de Mental Wonders, pues darle la bienvenida a nuestros nuevos oyentes, saludar a nuestros antiguos fans, bueno, no sé. Seguidores o sí, oyentes. ¿Cómo están, chicos, chicas, gente hermosa, cariñosa, sabrosona? Feliz jueves. Desde la costa Caribe les hacemos un anuncio de que hay fuertes tormentas, lluvias torrenciales y mucha brisa. Acompañada de mosquitos, así que si tienen algún pocito con agua, entonces por favor séquenlo porque los mosquitos abundan. Aquí en la pared de mi cuarto, Laura me tiene un collage de mosquitos asesinados impresionantemente. Es desastroso. Y hay uno ahí pero no, hay que dejarlo vivir un ratico. Mientras que no me pique, puede vivir. Bueno, y vamos a antes de dar inicio más bien a este capítulo o este nuevo episodio, decirles que no crean nada de lo que vamos a decir aquí, cuestionenlo todo, apliquen el método científico y con esto iniciamos el error de creer que todo siempre puede ser diferente, aceptando lo incontrolable. Interesante el título del día de hoy, como todos los títulos que siempre hablamos son muy interesantes. Y bueno, este título nos ayuda también a nosotras porque ya hemos estado viviendo esta situación y poder comprender un poco más qué es eso de que el error de creer de que todo puede ser diferente. Siempre tenemos ese anhelo inconsciente de querer cambiar ciertas cosas que están pasando porque obviamente nos duele o nos genera algún tipo de incomodidad y siempre creemos que siempre teníamos que haber hecho algo más de lo que habíamos hecho. Antes de colocar el título y oficializarlo aquí con el equipo técnico, sí tuve como una cierta ambigüedad porque al principio cuando lo leí decía como creer que todo puede ser diferente, se escucha un poco fatalista, como que ay, no hay nada que pueda hacer y me toca resignar, y eso me preocupaba un tanto porque la idea no es vender la resignación, sino más bien es el aceptar, y eso tiene que ver mucho con el comprender, y es algo que hemos hablado como en capítulos anteriores. Entonces sí quedé como con esa, no sé, no me sentía como tan segura, pero al final decía, bueno, es real de que hay cosas que se dan bajo ciertas leyes, cierto régimen o en lo que esté sucediendo, y pues no hay que podamos hacer, o sí podemos hacer, pero no desde como queremos hacer. Sí, porque siempre tendemos a querer hacer las cosas de lo grande, de lo más, lo que está afuera. Queremos controlar lo externo y no vemos más allá de eso, sino que primero comenzar por pequeñas cosas. Lo que sí podemos controlar son aquellas pequeñas cosas que vienen dentro de mí, lo que yo puedo hacer para que esa situación, obviamente lo externo no lo voy a cambiar, pero sí mi manera de ver cierto tipo de cosas, y a la vez ahí disminuye un poco como la ansiedad y el querer controlar algo, y ahí obviamente pues ya no estaría mucho como la parte de la frustración, porque quiero hacer tantas cosas y al final no lo hago y me frustro. No, y que en el tema también de no, como siempre les decimos, no llevar las cosas a lo literal, y es que el error de creer que podemos hacer las cosas diferente también se refiere mucho a la parte externa, a lo exterior. O sea, hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. Lo que está fuera, pues obviamente no lo podemos controlar. Entonces es como ver ese contraste y ese matiz. Es como lo que hemos estado conversando a lo largo de toda esta segunda temporada, porque ha sido una temporada muy marcada en la espiritualidad, pues lo que nos han escuchado en todos los episodios. Decir pues que todo el tiempo nosotros estamos trabajando la espiritualidad, a veces de manera consciente o inconsciente, y nosotros como seres humanos tenemos esa necesidad de llegar al punto del viaje espiritual. Y si ya tenemos claro, teniendo en cuenta que es un viaje espiritual, que eso ya lo hemos comentado con anticipación,
y es ese proceso de autoconocimiento, encontrar pues la conciencia elevada, el despertar de conciencia, simplemente el despertar. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta, porque hay algo que también sucede cuando estamos en este proceso del despertar, Laura, y es que debemos tener en cuenta que todo trabajo espiritual tiene que hacerse con calma, porque esto no es algo tan sencillo como, lo leí, entiendo y ya, es como cómo yo practico este concepto en mi vida. Y creo que es un error, bueno, es una situación, no es un error, es una situación en las que todos hemos caído, que leemos o creemos saber algo, pero el momento de ponerlo en esa práctica nos desesperamos y dejamos las cosas tiradas. Entonces sí me gustó mucho eso, que lo estuvimos leyendo precisamente ayer, y era como que todo lo que hagamos a nivel espiritual, no hacerlo a la ligera. Conocerme no es un trabajo que lo voy a hacer de un momento a otro, es hacerlo con calma, porque todo va como colocándose en su momento. Sí, entonces cada proceso, y bueno, y la vida nos invita, si estamos aquí, toda persona que estemos en esta tierra, estamos inmersos en ese viaje espiritual, en ese viaje de conocernos. Siempre estamos regidos, digamos, por la parte de la naturaleza, e inconscientemente pensamos de que todo tiene que ser de manera externa, pero el primer paso para poder hacer ese proceso de transformación es conocernos a nosotros mismos, que es lo que estaba diciendo pues Nay con respecto al viaje espiritual, el por qué reacciono ante ciertas situaciones o por qué me comporto de cierta forma. Y luego de haber hecho como un análisis, una reflexión, y digo, oye, pero estoy haciendo cosas que tal vez no me gusta que hagan, y no me había fijado que esas cosas que no me gusta que hagan son las que yo hago. Entonces el detenernos y el cuestionarnos siempre de nuestras conductas es muy diferente a juzgarnos, a señalarnos constantemente de hacer cosas. Hay una frase de Fromm que me encantó, que se la he estado diciendo a Nay toda la semana, que en la libertad de vivir libre está ese poder también de la libertad de fracasar, porque por medio del fracaso tú puedes mirar qué cosas, ese ensayo y error, ese método científico, que es veraz, que me es verificado y que no, que me puede servir y que no, y todo desde esa parte de ese cuestionamiento de forma amable con uno mismo. Hay situaciones en la vida que a veces nos incomoda y siempre tendemos como que, pero yo porque hice esto, yo hubiese hecho tal tipo de cosa diferente. Pero cuando ya comenzamos a comprender y a conectar, que es lo que siempre hemos estado hablando dentro de estos últimos capítulos, podemos decir, bueno, esta situación pasó por algo, o viví este momento con esta persona y tal vez esta persona ya no está, pero aprendí esto de esta persona, y no quedarnos simplemente en el lamento de que viste yo, porque no escuché a un ejemplo a mi amigo, a mi familiar, que me habían dicho esto, pero tú te permitiste ese momento de vivirlo y llegaste a la conclusión de que, bueno, sí, tal vez no fue lo que yo esperaba, pero pude aprender esta situación. Entonces, el título del día de hoy me gusta mucho porque va como en sintonía con la vida cotidiana. Siempre que nos cometemos algún tipo de fracaso o error, nos comenzamos a lamentar. Es que yo siento que pude haber hecho algo más, es que yo siento de que las cosas podían ser diferentes, o a veces hacemos preguntas todas como inocentes. Estamos digamos en un sitio compartiendo con personas, entonces alguien te dice, ay, si no estuvieras aquí, ¿qué estuvieras haciendo? O sea, no es algo que está pasando en el momento, que no es real, porque estás en ese momento con esas personas. Entonces a mí cuando me hacen ese tipo, bueno, ese es un ejemplo, no es que me lo estén preguntando, pero hay ciertas preguntas que son como de ese estilo, y yo digo como que, bueno, no sé, la verdad no quiero pensar qué estaría haciendo, estoy viviendo el momento en el que estoy aquí compartiendo con ustedes, y esto es lo real, o sea, es lo que puedo decir, que estoy aquí sentada, escuchando y compartiendo con personas. Entonces, el tema de hoy siento que es muy vivencial, a partir, digamos, de todo lo que hemos estado aprendiendo. Y una de las cosas dentro de este viaje espiritual, estemos despiertos o dormidos, es que la vida nos invita a aprender y a evolucionar, y todas esas situaciones incómodas nos ayudan a tener esa vivencia para sentirnos una sensación de unidad con nosotros mismos y por ende con los demás.
Bueno, y algo que estábamos leyendo ayer precisamente, que de verdad fue para mí muy importante y me dejó pensando, y es que a veces estamos tan acostumbrados a pensar que las cosas pueden ser diferentes, que no tratamos de cambiar las cosas que de verdad podríamos cambiar. O sea, siempre estamos en la imaginación planteándonos situaciones, circunstancias, momentos que realmente no existen, no hay manera de saberlo, no hay manera de controlarlo. Y es como estamos tan acostumbrados, eso me gustó porque a veces siempre nos quedamos ahí plantados como en la queja, en la inconformidad, en que, ay, si yo hubiese, bueno, cuando yo era niña, mami, papi, perdónenme, pero siempre andaba con el tema de que yo iba a ser una niña adoptada y que mi familia era rica, una cosa así, o me preguntaba como que hubiese hecho si tuviera plata. Creo que no eres la única que tenía ese pensamiento, lo tuve yo y también mis amigas con las que estuve en el colegio también decía, yo todavía creo que me va a salir alguien y me va a decir, tú eres mi nieta y eres la heredera de un imperio. Entonces, bueno, pero quiero aclarar, mamá, papá, sé que me escuchan, que estoy feliz y contenta en la familia que nací, pero es eso, nos quedamos como ahí, como que qué haría si tuviera el dinero, qué haría si no hubiese dicho esta palabra, pero no me estoy centrando en este momento presente y es qué estoy haciendo para. Y eso es muy importante y determinante para muchas cosas porque al final nuestro sistema de creencias siempre da la pauta o el hincapié para nuestras conductas. Siempre. Es como si yo creo que no puedo hacer tal cosa, todas las conductas van ahí porque uno al final programa la máquina. Es como tú programas el software, los que estén por ahí en programación, lo programas todo y ella va a ejecutar de manera automática todo. Entonces es en este momento cuando yo me estoy empezando a preguntar cómo serían las cosas si fueran diferentes, más bien qué estoy haciendo yo ahora para ver qué puede cambiar el mañana. Y eso es muy importante porque al final no es lo que pueda hacer por el mañana o por el ayer, sino es qué es lo que estoy haciendo por el hoy. Y desde que empecé a practicar esa vivencia del hoy, del aquí y el ahora, me he dado cuenta que al final el control no es hacia lo que está fuera de mí, el control es lo que está dentro de mí, cómo yo lo puedo hacer. Y eso es algo muy importante porque nuestras creencias, indistintamente la índole que tenga, siempre o nos van a dar un empuje o nos van a retener o nos van a retroceder. Y es algo que debemos tener muy, muy, muy en cuenta porque nuestras creencias nos unen, nos dividen, nos hacen caminar, nos detienen, nos hacen retroceder. O sea, si entendiéramos lo importante y lo base que es una creencia en nuestra vida, nosotros nos daríamos cuenta de lo peligrosas que son a veces las ideas. Cuando una idea está deformada es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una actitud hacia esa idea. Sí. Y bueno, retomando un poco lo que estaba diciendo Nay, ¿cómo podemos cambiar ese tipo de pensamientos? Porque es algo que ya tenemos establecido o programado dentro también como del ADN y también dentro de nuestras enseñanzas a nivel familiar y social, que está la parte de la culpa. Entonces suena siempre eso, y es que yo siento que si yo hubiese hecho esto, esto no hubiese sucedido. Pero, ¿qué pasa? Siempre queremos cambiar lo que está fuera de nuestro alcance. Y para comenzar a trabajar y cambiar ese chip, digamos, de pensamiento de controlar ciertas cosas que no podemos controlar o controlar lo incontrolable, es trabajar desde nosotros mismos para poder darnos cuenta de que no podemos cambiar esas cosas externas, comenzar desde esas cosas pequeñas. El querer cambiar lo externo, ¿qué nos genera? ¿Cuál es el resultado de cambiar las cosas externas? Nos genera ansiedad, nos genera angustia, frustración y nos sentimos víctimas todo el tiempo. Y víctimas y rabia o ira hacia las demás personas o hacia ciertas situaciones y no vemos las cosas como un aprendizaje. Sé que es difícil verlo y esto por eso Nay decía todo proceso espiritual y hay algo que dice mucho el Kybalión que como es
arriba es abajo y como es adentro es afuera, es que desde que comenzamos este proceso también de conocimiento, de autoconocimiento y de desarrollo personal, viéndolo de manera material, siempre es un proceso tanto a nivel físico como espiritual. Todo tiene que ser un proceso con calma, porque si comenzamos a hacer las cosas con ansiedad y angustia, no lo estamos haciendo desde el descubrimiento del ser, sino que lo que queremos hacer es acelerar las cosas para evitar la incomodidad, para no sentir que eso es lo que yo estoy transformando en mi ser, y poder sacar esas capas donde está enterrado mi ser, mi parte esencial, con lo que yo vine, no sea tan molesto. Entonces queremos como acelerar las cosas, pero estamos también trabajando de manera superficial. Entonces todo proceso tanto espiritual requiere que sea con calma, con paz, de una cosa a la vez. La ansiedad no nos ayuda a digerir bien las cosas, sino que simplemente lo tomamos de manera literal o de polos, y no vemos el aprendizaje de cada cosa. Ahora, obviamente, cuando vemos el aprendizaje de cada cosa, también tiene que ser un proceso, porque ustedes nos escucharán, es que ustedes dicen las cosas como si fuera una cosa tan sencilla y tan como que, ay, sí, hay que hacer esto y ya no. Es un proceso que requiere de exponernos, y para poder entender y comprender. Por eso esa frase que dice entender significa conectar, porque cuando comenzamos a entender y a comprender el otro, podemos ver las cosas de manera diferente y aceptar, pero todo tiene un proceso. No podemos saltarnos etapas, sino vivirlas una cosa a la vez. No, y es real, porque realmente si nos ponemos a pensar detenidamente, este mundo vive bajo la ansiedad, hasta para ayudar. Hace poco, nosotras ahora estamos emprendiendo y queremos como compartir esta parte de la parte comunitaria, y nos hemos dado cuenta que sí hay una intención de ayuda, hay una intención de hacer algo, pero por estar en la misma ansiedad queremos hacer las cosas corriendo. Es que yo quiero generar o hacer esto, y no nos detenemos por un momento. Cada proceso lleva a un momento donde tú haces un alto, replanteas algunas cosas, y eso está bien. Y por eso el error no es como que, ay, quiero ayudar a esta persona y tiene que ser ya. O sea, eso ya es un error de que yo quiero controlar la situación de esa persona en ese momento, cuando yo estoy teniendo la incomodidad de verlo. Sino es más bien es replantearme, bueno, ¿de qué manera puedo yo apoyar a esta persona y que eso quede y perpetúe, o sea, un proceso que le permita o le abra ciertas cosas? Entonces es muy importante de que hay realidades, hay cosas que no podemos cambiar, que no vamos a cambiar, o puede que las cambiemos nosotros o las cambie alguien más, o vuelvan a estar en el estado que estaba antes, porque cada vez que hacemos algo debemos ser responsables y ser siempre atentos y observadores de que, oye, puede que esto pase y no, y eso hace parte del desapego, que lo invitamos en la temporada anterior. Hablamos sobre el desapego, sobre lo importante al momento de accionar. Y algo que sí me pasó, por ejemplo, que estaba diciendo y pensé, fue como nuestra necesidad de controlar las cosas perpetúa los pensamientos de victimismo, haciendo que permanezcamos en una situación, en una rueda giratoria o en una puerta giratoria. O sea, siempre, y no llevemos el victimismo de que la pobre viejecita o el pobre viejecito, sino el victimismo de que, hombre, yo tanto que quiero ayudar a esta persona y no he podido. Ojo con eso, porque nos sentimos culpables. Entonces, cuando nosotros le decimos es el error de controlar, es que es aprender a conectar las cosas, comprenderlas, aceptarlas y trabajar sobre lo que sí pueden, que son ustedes. Y lo que estás diciendo, tener fe que la otra persona va a poder, porque listo, tú le das una ayuda, pero no con el fin de que, ay, yo te voy a dar esta ayuda para que cambies y miras las cosas como yo las estoy mirando. No, porque hay que respetar el proceso de cada quien. Entonces, por eso siempre nosotros invitamos a cada uno de ustedes que trabajen siempre desde ustedes mismos. Pero esto no quiere decir, y ojo con esto, de que voy a trabajar por mí mismo
mismo y me importa lo que le pasa a la otra persona, no, porque el trabajo en uno mismo también es de manera colectiva, es decir, trabajo sobre mí, de las cosas que yo puedo cambiar en mí, no desde el ego, sino desde mi esencia, puedo compartirla con otra persona que tal vez esté en la misma sintonía de este proceso de desarrollo personal, de conocer sobre el proceso espiritual, y la persona pueda comprenderme y me pueda entender. Pero también vamos a estar en contacto con personas que no están ni siquiera en la misma sintonía con nosotros, pero no podemos ir por el mundo juzgándola. Ay, es que si tú miraras esto como yo lo estoy mirando, tú no estuvieras pasando lo que te está pasando porque estás ahí con ese pensamiento. No, sino puedes compartirlo, pero no con la expectativa de que esa persona lo va a entender o lo va a comprender, sino viéndolo desde la humildad. Hombre, yo también desde que yo comencé este proceso al principio yo no sabía cómo hacerlo, y ya tengo un ejemplo, como 10 años, y apenas este año es que puedo comprender ciertas cosas. Entonces hacerlo siempre desde la humildad, de cómo yo empecé, de cómo yo he hecho ciertas cosas y cómo fue mi proceso, y comprender a la otra persona. Entonces no estamos hablando desde esa construcción de manera egocéntrica, sino a nivel colectiva. El amor propio se teje desde la colectividad. Bueno, y algo muy importante que es valioso resaltar es que la finalidad de todos estos procesos es aprender y evolucionar. Nosotros somos seres que vamos evolucionando y vamos creciendo con el tiempo, y que ¿para qué nosotros queremos aprender y evolucionar? Para poder experimentar la sensación de unidad. Eso es una clave vital, porque a medida que vamos creciendo, evolucionando y desarrollando todas estas características que todos poseemos, entonces empezamos a sentir la unidad en nuestro corazón. ¿Y cómo? De que de pronto, aunque una persona no esté en el mismo peldaño que yo, o esté más adelante o esté más atrás, lo miro con ese amor y me siento conectada y unida con esa persona, porque al final me doy cuenta que está en el mismo camino que el mío, y es en el de ese aprendizaje significativo. Entonces al final todo esto nos lleva a la unidad, porque eso es lo que estamos buscando. O sea, ¿por qué uno empieza a despertar a nivel espiritual, o uno empieza la curiosidad espiritual? No es tanto por el tema de buscar a Dios como tal, la divinidad, no, porque no es como si, no es más bien, es cómo yo puedo comprender y entender mi papel en este mundo, y cómo me conecto. Obviamente pues Dios hace parte importante, claro que sí, pero cuando nos damos ese proceso genuino de recorrer la espiritualidad, ese es un camino donde está dirigido y centrado a mí mismo, a conocerme, a entenderme cuál es mi función en el mundo, a qué vine yo, porque todos en algún momento nos hacemos esa pregunta: ¿cuál es mi propósito en el mundo? ¿Qué vine a hacer aquí? Entonces la idea es, y la invitación es, que exploren lo que realmente a ustedes los mueve. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es eso diferente que te da tu singularidad? Porque todos tenemos singularidades, todos tenemos talentos diferentes, y eso es lo hermoso, porque es mentira cuando alguien te dice: ay, que así como tú hay 1000 más. No hay 1000 más, tú eres un ser único e irrepetible. Y aunque podamos compartir ciertas características, porque sí las compartimos, simplemente por el hecho de ser seres humanos, obviamente que vamos a compartir unas características, pero no dejamos de ser individuos, y individuos singulares. Entonces explora como esa parte para que puedas llegar a decir: oye, estas cosas, yo no puedo controlar lo que está afuera, pero sí estoy controlando lo que está dentro, y eso también proyecta una visión hacia afuera de cómo veo las cosas. Sí, entonces la invitación del día de hoy es que te cuestiones a ti mismo, te preguntes y reflexiones qué cosas son las que a ti te generan ese tipo de control, pero de en ti mismo. O sea, ¿qué puedo controlar de mí? Por ejemplo, si hay una situación externa y me genera cierta incomodidad, ¿tú cómo puedes hacerlo? No de manera evasiva, sino bueno, reconozco que cuando hay conflicto me pongo nervioso, me da miedo, bueno, buscar, bueno, ya reconozco de que esta situación me da miedo, y lo que tú optas para controlar esa situación es huyendo, o puede ser de que te pongas también a gritar o a pelear. Entonces ahí estás haciendo parte de ese
de esa situación y no estás haciendo un cambio. Entonces dices, bueno, ya yo sé de que si está pasando esta situación, pues no voy a gritar, simplemente voy a tratar de como calmar las cosas, ¿verdad? Ya estás trabajando en ti, en que no vas a reaccionar de una manera que te pueda perjudicar o que puedas evadir ese tipo de situación, sino comprender la situación y buscar la solución de manera asertiva y adecuada. Entonces, hoy los invitamos a que lo que siempre le hacemos es reflexionen, cuestiónense y gracias por escucharnos. De verdad que estamos muy contentas que nos apoyen, que compartan con la abuelita, con el abuelito, que lo escuchen en familia. Y para nosotras es muy valioso ese aporte porque al final todos compartimos la condición humana y por eso tenemos la capacidad de mirarnos a cada uno con esos ojos de amor, de ternura, comprensión. Como decía por ahí el video, yo lo que necesito es amor, comprensión y ternura. Bueno, sí, es real. Entonces, de verdad que agradecerle mucho pues que nos den este espacio. Próximamente pues estaremos trayendo sorpresas. Sé que siempre les decimos que vamos a darle sorpresa, pero sí, va a haber muchas sorpresas, hemos estado muy ocupadas. Y también todo lo bueno requiere de calma. Sí, entonces les mandamos muchos besos, abrazos, de verdad que pasen un excelente día, un excelente fin de semana. Y la invitación de todos los capítulos, dejen su comentario en la cajita de abajo, gracias. Y no olviden darle like. Y compartan y dale me gusta.